les va? Soy el padre Miguel Hidal de la Iglesia San Francisco y quería, a pedido de Susana Tesio, compartir con ustedes los estudiantes de la tercera edad. Esto es lo primero que me encanta como rescatar, que a esta edad a la que ustedes llegaron, gracias a Dios, tengan todavía la fuerza, las ganas y la creatividad para seguir formándose. En un contexto sumamente especial, ya que ninguno de nosotros estábamos preparados para vivir una pandemia. No sé si les pasó a ustedes, pero da la sensación que cuando uno escuchaba la palabra pandemia era algo del pasado. Tenemos que hacer memoria de 100 años atrás, 150 años atrás, y era algo del pasado y como que no estábamos preparados para afrontar. Entonces, frente a lo inesperado de la crisis que provocó el coronavirus, esta pandemia del coronavirus, evidentemente que nuestra persona, nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos, los más cercanos, familiares, amigos, los compañeros de trabajo, los amigos de los distintos lugares a los cuales ustedes frecuentan, amigos y amigas, tampoco estábamos preparados. Entonces no había ni una preparación personal, ni familiar, ni social frente a la crisis. ¿Y qué desnudó esta crisis? A mi modo de entender, desnudó algo tan propio del ser humano que son nuestras fragilidades. La fragilidad de saber que somos esto y que nada más. La fragilidad de sabernos limitados, la fragilidad de que aunque podamos estar preparados para afrontar grandes crisis, la crisis que se nos impuso a raíz de este virus nos deja a sabiendas de que no estábamos preparados. Entonces, al no estar preparados, surgen nuestras fragilidades. Ojo, también surgen nuestras fortalezas. Pero una de nuestras grandes fragilidades, me parece, tienen que estar centrada en la atención a nuestros sentimientos. Es decir, es normal que sintamos miedo, es normal que sintamos tristeza, que sintamos confusión, que en algunos momentos podamos llegar a sentirnos irritables, agresivos. Es normal, absolutamente normal. Es decir, el mundo de los sentimientos con el cual tenemos que reconciliarnos, y para la reconciliación vamos a hacer un pequeño proceso, es absolutamente normal. Entonces, no tener miedo a nuestros sentimientos. Cuando digo esto, digo que el gran sentimiento al cual no nos gusta, no queremos, no nos hace bien, es el tema del sentimiento del miedo. Ahora, el miedo tiene dos vertientes. O el miedo nos paraliza, o el miedo nos hace precavidos. Cuando digo que el miedo nos paraliza, es ese miedo que nos encierra, nos deja inmóviles y nos lleva a un profundo estado de preocupación o atención de nuestro propio yo, y nos paraliza. Entonces nos cerramos, nos distanciamos, y el miedo que es precavido es el miedo aquel que nos lleva a sentir, pero como somos precavidos, nos damos cuenta que este miedo no nos va a paralizar. Entonces nos empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué tengo miedo? ¿A qué tengo miedo? ¿Qué situaciones me exponen a sentirme así? ¿Qué me está pasando? Todo esto para decir que es sumamente importante poder darle sentido y nombre a nuestros sentimientos. En la crisis que estamos atravesando, me parece
sumamente importante que ustedes, a la edad que tienen, dejen entrever también el sentimiento de la alegría, de la esperanza, el sentimiento de la espera, de la paciencia, de la cual ustedes, entre comillas, siempre son los maestros, digamos. Las personas mayores son maestros a la hora del sentir estos sentimientos de esperanza, de confianza, de espera, y así nos lo tienen que transmitir. Y en este tiempo de crisis, que es un tiempo de Dios, vamos a intentar hacer memoria. Y les propongo hacer memoria de Dios, todo en estos años, de lo que Dios hizo en ustedes, y hacer memoria, en segundo plano, de nuestras familias, de los otros, los amigos, y también hacer memoria de uno mismo. Cuando digo hacer memoria, es empezar por donde empezamos cuando hablábamos en la introducción de la charla. Hacer memoria siempre nos dispone a memoria de lo que somos, de las cosas buenas y de las que no son tan buenas. Hacer memoria de nuestra fortaleza y de nuestras debilidades. Entonces, en la medida en que hacemos memoria nos damos cuenta de que a lo largo de toda la vida, si bien se imponen las cosas no buenas o no tan buenas que quisimos hacer y que no pudimos, a lo largo de toda la vida, cuando hacemos memoria de Dios, lo importante que va a sobresalir son las cosas buenas. ¿Qué cosas buenas hice, viví, compartí, experimenté en lo personal, en lo social, en lo familiar, las cosas buenas? Me parece sumamente importante, sumamente decidor, que esta crisis también puso de manifiesto, de modo particular en ustedes, la necesidad de ser acompañados. Pensaba qué cosa más rara y loca que muchas veces tuvimos que insistir el cuidado en las personas de los dos extremos. El niño por nacer y el niño recién nacido, la niñez, y nuestros adultos mayores. Cuidémoslo, son el pozo de la sabiduría, estemos atentos, acompañémoslo. Inmediatamente hacemos memoria de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las personas que vienen a nuestras comunidades, pero había como que insistir mucho. Hoy todo el mundo está preocupado por uno de estos dos grandes extremos que son ustedes, los adultos mayores. Cuidémoslo, acompañémoslo, protejámoslo, hagamos sentir que nuestro gesto de solidaridad tienen como objetivo claro el hacernos presentes con aquellos adultos mayores que nos necesitan. Digo, qué cosa loca, un virus nos tuvo que volver a centrar en esta posibilidad de que hay un grupo de personas que están más expuestos que otros y que son ustedes, los adultos mayores, a quienes tenemos que acompañar. Ahora, junto con el acompañar, lo importante, en segundo lugar, es el dejarnos acompañar. Que esto cuesta un poco más, me parece. Entonces, porque no estamos acostumbrados, porque nunca lo hicimos, porque no sabemos o porque muchas veces no queremos, pero dejémonos acompañar. En este contexto del dejarnos acompañar y del querer que nos acompañen, permitir que nos acompañen porque lo necesitamos, me parece sumamente importante el movimiento que es dejarnos acompañar
querer ser acompañados para, acá viene, ustedes que son el pozo de la sabiduría, para poder acompañar. Dejarnos acompañar, ser acompañados para poder acompañar. Tienen mucho para darnos, tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho para decirnos, tienen mucho para dar. ¿Tienen para recibir? Sí, pero tienen mucho para dar. Ahora, me parece sumamente importante cuando yo digo estar atentos a el ser acompañado, el dejarnos acompañar para poder acompañar, hacer uso de algo que muchas veces escuchamos, una frase que muchas veces escuchamos, y que es: ustedes son el pozo de la sabiduría. Ustedes, los mayores, son el pozo de la sabiduría. Cuando digo esto, me refiero al pozo de la sabiduría por la edad, justamente. La experiencia en todo el arco que hicieron, en toda la vida, a lo largo de toda la vida, la experiencia hoy los posiciona en un lugar privilegiado, que es el lugar del ser capaces de sentirse valiosos como pozo de sabiduría. Ahora, en este contexto vamos a compartir con ustedes un pequeño texto bíblico, pequeñísimo texto bíblico, para ver si puedo dar sentido a estos 10 minutos que me pidió Susana, un sentido trascendente, un sentido donde hay, no solo es esta persona el que puede estar compartiendo esto con ustedes, sino hay un contexto que nos excede, que nos supera y que siempre está, que es el contexto de Dios a través de su palabra, la cual la compartimos hace muy poquito, del Evangelio de Juan. El primer día de la semana, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió entonces al encuentro de Simón, Pedro, y del otro discípulo que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Estos dos versículos del Evangelio de Juan hablan mucho de la realidad de este contexto. El primer día de la semana, hoy, lunes, como diría el Evangelio, el primer día para nosotros de la semana post-Pascua, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, la crisis esta que hablábamos del coronavirus nos hace encontrar con nuestras oscuridades. Nosotros empezábamos a hablar de los sentimientos, ¿se acuerdan? De los sentimientos y de poder darle nombre. Bueno, la oscuridad representa visiblemente el sentimiento del miedo, de la impotencia, de la debilidad. Es decir, cuando todavía estaba oscuro, es decir, cuando estos sentimientos se apoderan del corazón, María Magdalena, cada uno de nosotros, muy de madrugada, salió, este ejercicio de el salir, aunque sea de nuestras oscuridades más profundas, el salir un poquito de nuestra pieza, el salir al contacto con un otro, el salir. Necesito ser acompañado, necesito que me acompañen. Pero María Magdalena, que también necesitó ser acompañada, tuvo este gesto de salir, aún en la oscuridad, muy, muy temprano en la oscuridad, pero tuvo el gesto de salir. Intentemos salir. Formarnos es salir. Formarnos es, después de hacer esta experiencia del no puedo, no tengo, no valgo, poder abrir la puerta del corazón y salir. Dice, y salió para ir a ver a Jesús. Qué interesante. Salir de la oscuridad para encontrarme con alguien
que me devolvió mi dignidad, con alguien que me hizo sentir importante, con alguien que me acompañó, con alguien que me hizo dar nombre a los sentimientos y poder superarlo, en especial a los sentimientos de oscuridad que hablan de tristeza, dolor, sinsentido, vacío. Solo soy capaz de salir cuando sé que voy a ir al encuentro de alguien que no me juzga, no me condena, sino que me espera y me acompaña. La educación es eso, hermanos, es salir del lugar donde estamos, aunque muchas veces se ve oscuro, salir a tientas sin ver con claridad, a la espera de que hay alguien que quiere acompañarme, estar, tenderme una mano. La educación es eso, la educación es abrirnos, aún en los momentos de mayor crisis, abrirnos, nunca cerrarnos, abrirnos porque hay alguien que quiere estar al lado mío, para caminar conmigo. Y acá, sumamente importante, dice, corre al encuentro, María Magdalena, corre al encuentro de ese alguien llamado Jesús de Nazaret, corre al encuentro de ese alguien que había compartido la fe, que es Pedro, y le dice, se han llevado del sepulcro a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Este grito casi desesperado de esta mujer, que puede ser cada uno de nosotros, que necesita expresar lo que no tiene, lo que no está, lo que le hacía tanto bien y que hoy no lo encuentra. Y se lo dice a Pedro, que sabía que también para Pedro era muy importante. Se han llevado del sepulcro a mi Señor. Una frase llena de ternura y de sentimientos de amor y de cercanía. Bueno, quisiera terminar compartiendo con ustedes esta necesidad de, en esta crisis, muy de madrugada, estando todavía a oscuras, porque no sabemos qué va a pasar, necesitamos salir. Y salir al encuentro de alguien que es importante, de alguien que nos espera, de alguien que para quien nosotros somos importantes. Entonces, esto es como sumamente importante. Por eso me parece que hacer memoria de Dios, hacer memoria de los otros, hacer memoria de nosotros mismos, de sentirnos en medio de la oscuridad con sentimientos encontrados, es absolutamente normal, y en medio de esta oscuridad sabernos que necesitamos ser acompañados, pero dejémonos acompañar. Necesitamos ser queridos, pero manifestemos la necesidad del querer. ¿Para qué? Para que podamos acompañar a otros, para que podamos querer a otros. Entonces, el movimiento siempre es, necesito yo ser acompañado, y después el movimiento es para poder acompañar. Porque ustedes son el pozo de la sabiduría, hermanos, queridos de la tercera edad. La fe, esto me pidió Susana, la fe que les transmito a ustedes. La fe es un regalo. Es un regalo que Dios quiere hacernos, aún en estos momentos de profunda oscuridad. Y la fe es este regalo de Dios que dice, yo estoy, necesita de nosotros que manifestemos la necesidad. Dejémoslo a Dios ser el Señor de nuestras vidas y nosotros ocupemos el lugar de discípulos. Esto es educar, saber que aún con la edad que tenemos necesitamos aprender. Y en el aprendizaje también empezamos a descubrir que somos capaces de enseñar. Que Dios los bendiga a ustedes y que los sostenga siempre con su ternura y su amor.